Amén, santos. Himno número 319. Que yo mi espíritu discierna de mi alma ruego a ti, Señor, pues en mi espíritu el tuyo está mezclado en unión. Que yo mi espíritu discierna para mi alma hoy negar, así en mi espíritu te puedo seguir y en todo aplicar. Que yo mi espíritu discierna mi mente, así poder fijar no en la carne de pecado, sino en mi espíritu vital. Que yo mi espíritu discierna para en mi alma no vivir, sino en mi espíritu andando yo todo pueda discernir. Que yo mi espíritu discierna para exponer al yo sutil, para que yo la cruz aplique y pueda así por ti vivir. Que yo mi espíritu discierna hasta mi alma transformar y conformado a tu imagen a madurez de llegar. Parte el espíritu y el alma por tu palabra eficaz, Señor, que viva así por siempre en el santísimo lugar. Amén. Amén. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias al Señor por que estamos nuevamente aquí, delante de Él, delante de abiertos nuestros corazones a recibir su palabra. Y el tema de hoy, Cristo como nuestro reposo sabático, tipificado por la buena tierra de Canaán, nos lleva a otra experiencia más, a una experiencia más de este Cristo todo inclusivo, que es tipificado por la buena tierra. Y sabemos que hay una clara evidencia en el libro de Hebreos, como lo vamos a entrar en estos versículos el día de hoy. Hay una clara evidencia de que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía un destino precioso, la tierra de Canaán. Y claro, hemos visto que en esta tierra hay riquezas abundantes. Hemos visto los ríos, hemos visto los valles, los montes, hemos visto el trigo, la cebada, ¿verdad? Hemos visto todas estas riquezas, las vides, pero esta en particular es sumamente especial, es muy especial, es muy preciosa, porque nos habla del reposo sabático. Así que si vemos a la luz de estos tipos y estas figuras que hemos estado viendo vez tras vez, debemos recordar nuevamente debemos recordar que el pueblo de Israel sale de Egipto, pasa por el desierto y llega a la tierra de Canaán. Son tres etapas. Son tres etapas que
describe la experiencia de la vida cristiana. El día de hoy en particular nos toca ver cómo estas tres etapas revelan tres experiencias que corresponden a nuestra vida cristiana. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? La vida cristiana, en la manera en que la hemos conocido en el recobro del Señor, es muy, muy preciosa, muy especial, porque sin este conocimiento, sin esta experiencia, no podríamos ser ayudados o simplemente seríamos cristianos superficiales. Así que ayudados porque necesitamos ser ayudados para entrar de etapa en etapa, experiencia en experiencia, hasta llegar a este destino. Y el día de hoy estamos viendo que este destino es la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán representa el reposo para el pueblo de Israel. Así que si vemos estos versículos en Hebreos capítulo 3, 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. 11 continúa: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, aquí vemos claramente que la tierra de Canaán representa este reposo prometido por el Señor al pueblo de Israel. Así que la tierra de Canaán habla de una experiencia que todos nosotros los cristianos deberíamos tener, el reposo. Todos necesitamos llegar a conocer a Cristo como nuestro reposo. De otra forma, estamos en peligro, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Errantes en el desierto, y es evidente que todos los que estamos aquí amamos al Señor y queremos satisfacer el deseo de su corazón. Y algo que es precioso es que este reposo representa esa satisfacción. Él está satisfecho si nosotros estamos satisfechos. Así que necesitamos urgentemente orar al Señor y abrir nuestro corazón para que el Señor nos permita entrar en este reposo maravilloso. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser socios de Cristo, aleluya, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza inicial, entre tanto que se dice: si oís hoy su voz, nuevamente, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así que, ¿qué podemos ver el día de hoy? Es que hoy es el día. Hoy es el día para nosotros entrar en el reposo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto indica que para nosotros la entrada a esta tierra de Canaán, la entrada a esta experiencia del reposo es hoy, y no debemos perder tiempo. Necesitamos abrirnos al Señor y dejarnos llevar a este reposo precioso, maravilloso. ¿Por qué? Porque es hoy, no es mañana, es hoy. Así que qué precioso es para nosotros estar escuchando esta palabra hoy y entrar hoy en el reposo, puesto que observe. Yo creo que es la experiencia de todos. Todos aquí hemos tenido la experiencia de que estamos a veces sufriendo, estamos afligidos, estamos tristes. ¿Por qué? Porque estamos en el ayer. Seguro que estamos pensando: oh, qué mal me ha ido en este último mes o en este último año, las cosas no me han ido bien, perdí el trabajo, perdí una persona que yo amo, no sé,
cuántas cosas hayan pasado en nuestro pasado y estamos allí retenidos, detenidos, estancados en el ayer. Pero el Señor nos anima a que entremos en el reposo hoy. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermanos y hermanas, el día que tenemos es hoy. Y hoy necesitamos volver nuestro corazón al Señor, arrepentirnos si hemos estado detenidos allí en el desierto de nuestra alma, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra emoción y voluntad, para volvernos al Señor y entrar a nuestro reposo en el espíritu humano. El Señor nos ha creado con un espíritu humano para que podamos entrar en nuestro reposo hoy. Así que todos tenemos nuestro espíritu. En este espíritu mora el Señor. En este espíritu te podemos tener la experiencia de entrar en Cristo como nuestro reposo y ese día es hoy. Así que este pueblo de Israel que salió de Egipto, pasó por el desierto y entró en la tierra de Canaán, nos dejó una figura preciosa y maravillosa para todos nosotros. Así que el Egipto representa el cuerpo, sí, nuestro cuerpo físico. El desierto representa nuestra alma y la tierra de Canaán representa nuestro espíritu. Esto fue revelado por el hermano Witness Lee, ¿verdad? En el libro La economía de Dios. Y tenemos este libro y lo podemos ir a consultar y ver esa gráfica preciosa que está allí, que nos hace un paralelo de las tres partes del hombre y el camino, el recorrido del pueblo de Israel desde Egipto, el desierto y la tierra de Canaán. Así que todos necesitamos repasar, ir a este libro de la economía de Dios y repasar esta imagen preciosa. Así que en esa misma manera, ahora necesitamos ver que en el libro de Corintios, primera epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, capítulo 2 y 3, hay eh, tres hombres. Hay tres hombres. Hay un hombre anímico, hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Y esto va en relación a dónde estamos nosotros en nuestra vida diaria. ¿Dónde estamos nosotros en nuestra vida diaria? Tenemos que preguntarnos esto. Bueno, ya hemos oído que si hemos oído su voz, ¿verdad? Hoy podemos entrar en el reposo del Señor, en nuestro espíritu, pero tiene que quedar bien claro que como cristianos, así como la iglesia en Corinto era una iglesia, eran cristianos, pero Pablo hablaba a los cristianos que estaban en Corinto, revelando estas tres experiencias que pueden tener los cristianos. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo vieron? Aquí tenemos el hombre anímico. Luego, en 3:1 continúa diciendo, y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales. Este es el segundo tipo de hombres, el hombre espiritual, a quien Pablo quisiera hablar, pero no podía hablar a los corintios. Observen, los corintios, según esta epístola, no estaban en la experiencia de ser hombres espirituales. Otra vez leo, y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, o sea, ellos no estaban en esa experiencia, sino como a carne, como a niños en Cristo. Terrible, ¿verdad? Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora. Observen esto, ni siquiera sois capaces ahora. Así que, hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra experiencia hoy en el recobro del Señor? Estamos en el recobro del Señor, tenemos todas las riquezas de Cristo abiertas a nosotros gracias a este ministerio precioso,
del hermano Watchman y Witness Lee, pero ¿dónde estamos hoy? Así que hoy deberíamos estar en nuestro espíritu disfrutando el reposo del Señor. Hoy estamos siendo animados a entrar en nuestro espíritu para disfrutar el reposo del Señor. Es hoy, hermanos. No sea que nos suceda como a los hermanos de Corinto. Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales? Pregunta, y andáis seguro según lo humano. Así que, ¿qué clase de experiencia estamos viviendo? Depende de dónde estamos hoy. Así que si estamos en los celos y en las contiendas, estamos en la carne. Pero es posible que también estemos errantes en nuestra alma, con cuestionamientos, ¿verdad? Disensiones, preguntas, ¿verdad? Sobre la obra, los hermanos. Entonces, esto nos puede detener en nuestro disfrute de Cristo y pudiéramos estar siendo anímicos, anímicos. Hay un versículo aquí en Judas 19, dice, estos son los que causan divisiones, los anímicos, los que no tienen espíritu. Así que tenemos que abrir nuestro ser al Señor, pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad? Estas tres experiencias y que nos permita entrar en esta experiencia de entrar en el reposo hoy. Si estamos en cuestionamientos, juicios, ¿verdad? Condenando a los hermanos, juzgándolos, es seguro que no estamos en el reposo. Eso es una evidencia de que no estamos en el reposo. Aún podría ser que no tenemos nada en contra de ningún hermano en la vida de la iglesia, pero nosotros estamos errantes en nuestro pasado, nuestros fracasos, ¿verdad? O podríamos tener anhelos de las cosas por venir en el futuro, quisiéramos. Entonces, o estamos en el pasado o estamos en el futuro anhelando cosas que todavía no hemos recibido de parte del Señor, pero el Señor no es del pasado ni del futuro, el Señor es de hoy. Si oímos hoy su voz, no debemos endurecer nuestros corazones y debemos entrar en el reposo sabático del Señor, que es precisamente el mensaje que estamos recibiendo el día de hoy. ¿Qué es este reposo? ¿Qué representa este reposo? Bueno, este reposo representa la perfecta paz y la plena satisfacción. Pero, ¿cómo podemos conocer esta perfecta paz y esta plena satisfacción? Bueno, tenemos que entrar entonces en el bosquejo y ir viendo cada punto de este precioso bosquejo que nos va a llevar a entender esta perfecta paz y satisfacción. Así que entramos al número 1. Dice el número 1 romano, si hemos de tener el entendimiento apropiado del reposo sabático visto en Hebreos, necesitamos conocer el significado de la primera mención que se hace del reposo sabático en la Biblia. ¿Lo ven? O sea, si queremos, ¿verdad?, tener el entendimiento apropiado del reposo sabático que estamos viendo ahorita en el libro de Hebreos, necesitamos entonces conocer el significado de la primera mención que se hace del reposo sabático en la Biblia. Y eso está en Génesis 2 y 3. Y este Génesis 2 y 3, bueno, voy a leer desde el 1, dice Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. El séptimo día acabó Dios la obra que había hecho y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios reposó de toda la obra que había creado y hecho. Así que para nosotros poder entender el libro de Hebreos, en este contexto, observen, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasando por el desierto y entrando en el reposo sabático en la tierra de Canaán, ¿verdad? Así que tenemos que ver
la primera mención en Génesis capítulo 2. Y aquí en Génesis capítulo 2 vemos una imagen preciosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque el Señor lleva a cabo una obra, ¿verdad? De día 1, día 2, día 3. Él decía, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero en el día 6, cuando el Señor crea al hombre, ¿y de qué manera maravillosa nos creó a nosotros los hombres? A imagen y semejanza de Él. Y no solo eso, nos dio su autoridad y dominio para que nosotros lo representemos con esa autoridad y dominio en esta tierra. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para expresar a Dios en esta tierra y se nos dio a nosotros la autoridad y el dominio para poder representar a Dios en esta tierra. ¿No es esto maravilloso? Bueno, tan maravilloso es que el Señor expresó de este día que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. De los otros días dijo bueno, 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 bueno. Pero en este día dice bueno en gran manera. Entonces, hermanos y hermanas, el día 7, el séptimo día, él entonces reposó de esta obra preciosa después de haber terminado de crear al hombre a su imagen y semejanza y darle la autoridad y dominio. Entonces tenemos que entender que el primer día de nosotros, los hombres, es el séptimo día precisamente. El séptimo día, el día en que el Señor reposa de toda su maravillosa obra, es nuestro primer día. Así que nosotros fuimos creados a disfrutar el reposo de nuestro amado Dios. ¿Por qué estamos entonces tan afanados de tantas cosas por hacer? Todos queremos hacer cosas, ¿verdad? Y llegamos a la vida de la iglesia y queremos hacer cosas para Dios, ¿verdad? Esa fue mi experiencia, debo confesarlo. Yo conocí al Señor y estaba lleno de gozo, disfrutando la salvación, ¿verdad? La preciosa salvación que hemos recibido, disfrutando y empezando a conocer esta vida divina y eterna que hemos recibido. Y claro, yo siendo un joven de 20 años, quería hacer muchas cosas para Dios. Yo quiero servirte, Señor. Yo creo que ese es el sentimiento de la mayoría de todos nosotros. ¿No creen ustedes? Amamos al Señor, hemos sido cautivados por esta salvación tan grande que hemos recibido y lo primero que pensamos es, yo quiero servir al Señor. Pero no parece ser así que Dios nos creó. El Señor nos creó en el sexto día, dijo, esto es bueno en gran manera, y posteriormente a esto, reposa en el séptimo, y este séptimo día es nuestro primer día, después de haber sido creados. Así que debemos entender, según la primera mención en la Biblia del reposo sabático, que es realmente nuestro destino, nuestro disfrute. Fuimos creados para disfrutar el reposo del Señor. Fuimos creados para reposar con el Señor. Así que no importa, ya, no importa todos esos pensamientos y conceptos que tenemos en nuestro hombre natural, nuestro hombre viejo, quiere servir a Dios, quiere agradarle a Él, pero el Señor no piensa así. El Señor simplemente espera que podamos disfrutar su satisfacción, su reposo. Y por eso es que estamos siendo invitados el día de hoy a entrar en esta plena satisfacción y descanso del Señor. Así que el día de hoy todas nuestras cargas deben desaparecer, debemos tirar nuestras cargas y descansar en el Señor. Amén. Así que sigamos adelante. Dice, Dios reposó en el séptimo día debido a que acabó su obra y estaba satisfecho. La gloria de Dios fue manifestada debido a que el hombre tenía su imagen y a que su autoridad y a que su autoridad junto con su dominio iba a ser ejercida para subyugar a su enemigo.
Así que este punto también eh, necesitamos tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué somos tan importantes para el Señor? Porque expresamos al Señor y lo representamos con su autoridad y dominio, poniendo fin a la obra del diablo, su enemigo. Así que siempre que nosotros estemos expresando al Señor y estemos ejerciendo nuestra autoridad, la autoridad que el Señor nos ha dado en la iglesia, de seguro que habrá reposo y satisfacción, no solamente en nuestra vida, sino en el Señor. Si el Señor reposa es porque nosotros estamos reposando y nosotros disfrutamos el reposo cuando disfrutamos el reposo del Señor. Así que necesitamos entrar en esta preciosa experiencia, ya que somos invitados por el Señor a simplemente ser aquellos que se unen a el reposo del Señor, y a través de esta unión orgánica podemos expresar al Señor, disfrutar al Señor en nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos experimentar el reposo del Señor. En mi relación con mi esposa, en mi relación con mi familia, mis hijas, mis yernos, mis nietos, ¿verdad? Necesito reposar en el Señor. Pero para esto necesito expresar al Señor. Y para esto necesito disfrutar al Señor. Para poder expresar necesito disfrutar al Señor. Necesito comer, beber, de todos estos elementos que hemos estado disfrutando en los mensajes anteriores. Ese alimento llega a ser entonces el capital que nosotros tenemos para poder afrontar en nuestra vida diaria, las situaciones, los problemas en nuestra vida diaria. Y si estamos disfrutando al Señor como nuestro reposo, podremos enfrentar todas las situaciones en el reposo del Señor. Esto, la verdad que es maravilloso. Por eso es que el Señor laboró para reposar, pero ahora nosotros necesitamos reposar para laborar. Maravilloso. Así que necesitamos reposar para poder laborar en el Señor. Así que no debemos dejar este punto tan maravilloso, porque es parte de el cumplimiento, la satisfacción del Señor. El Señor se satisface cada vez que nosotros expresamos al Señor, ejercitamos su autoridad y dominio y ponemos fin o alto a toda la obra del enemigo. Ve, cuando hay una situación en la tierra en la cual el hombre expresa a Dios y representa a Dios, esa situación es un reposo sabático para Dios. El reposo sabático es sencillamente la satisfacción que Dios tiene en el deseo de su corazón. ¿Lo ven? Así que no es cosa pequeña tomar nuestro tiempo con el Señor cada mañana, hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Se supone que estamos despertando en la mañana. Se supone que venimos de descansar, no sé, 4, 6, 8, 10, no sé, no voy a dar más horas, ¿no? Pero si usted se está despertando de sus sueños, se supone que debería despertar descansado, pero no es así. Usted no está despertando en el descanso del Señor. Necesitamos abrir los ojos y entrar en el reposo del Señor para poder ir a hacer nuestras actividades en el día a día. Esto es lo que el Señor nos solicita, nos pide, y esta experiencia de atender a nuestro amado en su reposo es la que nos lleva a nosotros también a reposar. Así que todas nuestras situaciones, circunstancias, a veces que nos afligen, quizás es producto porque no hemos tocado al Señor. No hemos tocado al Señor, no lo tocamos lo suficiente, no experimentamos suficiente este reposo que nos permita vivir una vida cristiana normal en el reposo del Señor, en el día a día con nuestra familia, en el trabajo. ¿Qué tal cuando nos están hablando los jefes o los compañeros de trabajo? ¿Estamos en el reposo del Señor? ¿Estamos disfrutando el reposo del Señor? Cuando nos ponen asignaciones de esas
Asignaciones que uno dice, pero ¿y cuándo voy a terminar esta asignación? Bueno, ese es el momento en el que necesitamos ejercitar nuestro espíritu y permanecer en el reposo del Señor. Aleluya. Entonces, con gozo diremos amén. ¿Y no tienes otra cosa más para mí? Bueno, muy bien. C. El séptimo día para Dios fue el primer día para el hombre. El hombre, después de haber sido creados, no se unió a la obra de Dios, sino que entró en el reposo de Dios. El hombre fue creado no para laborar, aleluya, sino para ser satisfecho con Dios y reposar con Dios. Bueno, quizás algunos de ustedes dicen, entonces, hermano, ¿qué? ¿Ya debo dejar el trabajo? No, 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 no se trata de esto. Se trata de nuestro espíritu. Hermanos y hermanas, podemos ir a trabajar en el reposo sabático del Señor. Y de eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Muy bien. El sábado significa que Dios lo ha hecho todo, lo ha completado todo y lo ha preparado todo, y que el hombre debe detener toda su labor. Guardar el sábado equivale a detener nuestra labor y tomar como nuestro disfrute, descanso y satisfacción a Dios y todo cuanto Él logró por nosotros. En esto consiste la economía de Dios. Así que en esto consiste la economía de Dios, en que estemos disfrutando al Señor y aún experimentemos este reposo sabático día tras día, porque es hoy. Si oímos hoy su voz, no debemos endurecer nuestros corazones. Es hoy, hermanos, es hoy el día que necesitamos entrar en este reposo en nuestro espíritu. Aleluya. Así que no, que el Señor nos pueda sacar, ¿verdad? De las experiencias anteriores, ¿verdad? La carne, el alma, ¿verdad? Sí, todos yo creo que hemos tenido experiencias en estas tres áreas, ¿verdad? Cuando estamos enojados, estamos contendiendo, estamos en la carne, ¿verdad? Pero posiblemente estamos en argumentos, o estamos en depresión, o estamos en tinieblas, en confusión. Bueno, todo eso es el alma. Necesitamos abrirnos al Señor, volvernos al Señor para ejercitar nuestro espíritu y entrar en este reposo sabático. Si estamos en el espíritu, estamos disfrutando este reposo sabático. La nueva Jerusalén será el máximo y eterno reposo sabático de Dios, porque allí todos los santos redimidos expresarán plenamente a Dios en gloria y reinarán con la autoridad de Dios por la eternidad. Bien, 2 Romanos. El reposo sabático es Cristo como nuestro reposo, tipificado por la buena tierra de Canaán. Cristo es el reposo para los santos en 3 etapas. Y pongamos atención a estas 3 etapas porque son maravillosas. En la era de la iglesia, el Cristo celestial, aquel que ha expresado, representado y satisfecho a Dios y que ahora reposa de su obra y está sentado a la diestra de Dios en los cielos, es el reposo para nosotros en nuestro espíritu. El reposo sabático, visto en Hebreos 4:9, es Cristo como nuestro reposo, tipificado por la buena tierra de Canaán. Así que vamos a ver algunos versículos aquí. Dice Deuteronomio 12:9, dice, porque hasta ahora no habéis llegado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. O sea que para este momento Moisés los preparaba al pueblo de Israel a entrar en la tierra de Canaán. Ya al final del tiempo en su andar por el desierto, en el libro de Deuteronomio, Moisés los prepara para heredar, para entrar y heredar la tierra de Canaán. Así que aquí él revela que ellos no habían entrado al reposo. Entrar en la tierra de Canaán era entrar en el reposo. Y esa era la heredad que Jehová les había dado a ellos físicamente. Ahora nosotros
tenemos esta heredad en nuestro espíritu. ¿Qué nos cuesta ejercitar nuestro espíritu? ¿Qué nos cuesta invocar el nombre del Señor? Yo creo que es la manera más rápida en que podemos entrar en nuestro espíritu, en el reposo del Señor. Oh, Señor Jesús. Y podemos estar levantando en la mañana de nuestro sueño, ¿verdad? Ese no es el reposo del Señor no es el reposo al que estamos hablando el día de hoy aquí. Es cuando invocamos el nombre del Señor, Señor Jesús, de seguro que estamos entonces entrando en nuestro reposo. Pero a lo largo del día es posible que sucedan situaciones. Enfrentemos situaciones con nuestros cónyuges, los hijos, ¿verdad? En la vida de la iglesia, los hermanos, tantas cosas que nos intentan sacar de ese reposo de nuestro espíritu. Necesitamos volvernos una vez más. Señor Jesús, necesitamos orar. Orar es también regresar a este reposo, es ejercitarnos en este reposo. Necesitamos volvernos cada vez al Señor día tras día, momento a momento, para permanecer en esta heredad. Este es el lugar que el Señor ha destinado para todos nosotros, sus hijos. Un reposo sabático maravilloso. No es la labor, es el reposo. Aleluya. Muy bien. Y como hemos visto entonces, la vida de la iglesia es este reposo. Y yo creo que aquí todos deberíamos tener una apreciación especial por la vida de la iglesia. Hemos llegado a la vida de la iglesia, hermanos y hermanas. Y aquí hemos aprendido a ejercitar nuestro espíritu. Quizás no tenemos presente la palabra reposo, reposo, ¿verdad? Todos los días, pero hoy estamos viendo que permanecer en la vida de la iglesia, ejercitando nuestro espíritu, es estar disfrutando este reposo que satisface al Señor. Y por eso es que había una ley en el Antiguo Testamento en relación a santificar el día del sábado, era para que el pueblo de Israel pudieran considerar lo importante que era para ellos, el pueblo de Israel, disfrutar este reposo en la tierra de Canaán. Así que para nosotros es importante entender que es, que es, que es al Señor se satisface con el que nosotros disfrutemos la vida de la iglesia en nuestro espíritu. Así que si hay situaciones con mi familia que me sacan de este descanso, de este reposo, es tan sencillo que hoy puedo ejercitar mi espíritu, hoy puedo arrepentirme si es una situación que me está, ¿verdad? Aquejando, ¿verdad? Un problema que tengo con mi esposa. Bueno, yo puedo arrepentirme, Señor, perdóname. Vuelvo mi corazón a ti, vuelvo. Necesito entrar en mi espíritu. Y entonces disfrutaremos nuevamente el reposo. Igual en la iglesia con los hermanos, cuando estamos sirviendo con los hermanos, suceden cosas que nos sacan del reposo. Estoy seguro que los que laboramos y servimos junto con otros hermanos, vivimos esa experiencia constantemente. No se preocupe que sea constantemente, más bien preocupémonos por constantemente ejercitar nuestro espíritu, ¿verdad? Para poder estar disfrutando el reposo del Señor. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Poder disfrutar el reposo del Señor momento a momento ante cualquier situación. Así que la vida de la iglesia es nuestra oportunidad en esta era, mientras estamos en la era de la iglesia, disfrutar el reposo sabático del Señor. Ve, en el reino milenario, después que Satanás se ha quitado de esta tierra, Dios será expresado, representado y satisfecho por Cristo y los santos vencedores. Entonces Cristo, con el reino, será el reposo de una manera más plena para los santos vencedores, quienes serán correyes con él y quienes participarán de su reposo y lo disfrutarán. Así que en la medida que nosotros estamos disfrutando el reposo del Señor hoy, hermanos y hermanas, entraremos en el reposo de los 1000 años. ¿No es esto maravilloso? Así que nada que vaya a suceder en el reino de los 1000 años debería ser una sorpresa para nosotros.
Nada debe ser una sorpresa. El reino de los 1000 años, con todas esas bendiciones y disfrute, debe ser lo habitual de nosotros en la vida de la iglesia hoy. Así que, mientras más disfrutamos del reposo hoy, seguro entraremos en el reposo del Señor en la era venidera. Así que necesitamos experimentar al Señor hoy para poder experimentar el reposo en el reino de los 1000 años en la era venidera. Y eso tendrá una consumación en el punto C, en el cielo nuevo y la tierra nueva, después que todos los enemigos, incluyendo la muerte, el último enemigo, hayan sido sujetos a él. Cristo, como aquel que todo lo conquista, será el reposo de la manera más plena para todos los redimidos de Dios por la eternidad. Así que regresamos nuevamente a este tema de Génesis 1:26. Es maravilloso, 26. ¿Por qué? Porque fuimos creados para expresar al Señor, representarlo. Así que cada vez que nosotros en esta era de la iglesia estemos expresando al Señor en mi familia, en mi trabajo y en la vida de la iglesia, el Señor está satisfecho. Hay paz, hay paz, aleluya, ¿verdad? Con Dios y con los hombres. Así que el Señor está satisfecho y ese es nuestro reposo. Esa es la experiencia de poder estar disfrutando el reposo hoy. Hoy, en la vida de la iglesia, en esta era de la gracia, esto nos introducirá también en el reposo de los 1000 años y esto consumará en el reposo en la Nueva Jerusalén. El reposo sabático mencionado en Hebreos 4:8 al 9 se refiere a Cristo como nuestro reposo en las primeras dos etapas y especialmente en la segunda. El reposo que queda para que nosotros diligentemente lo busquemos y entremos en él. El reposo en las primeras dos etapas es un premio para los que buscan diligentemente al Señor, quienes lo disfrutan de una manera plena y llegan a ser los vencedores. El reposo en la tercera etapa no es un premio, sino la porción completa asignada a todos los redimidos. Así que, ¿no les parece maravilloso esto, escuchar esto? La senda de los vencedores es el disfrute del reposo. Pero el disfrute del reposo es el disfrute de todas las cosas anteriores que hemos estado viendo en los mensajes anteriores de este Cristo todo inclusivo. Así que mientras más disfrutamos al Cristo todo inclusivo en todos estos aspectos que hemos visto en los mensajes anteriores, más experimentaremos el reposo. Llegará a ser esto nuestro premio. Hoy será nuestro premio. Más adelante en el reino milenario también llegará a ser nuestro premio, pero finalmente, en la etapa de la Nueva Jerusalén, todos los redimidos de Dios, vencedores y no vencedores, disfrutarán de este reposo. Por eso es que es un premio, primero, para los que buscan al Señor diligentemente y experimentan el reposo del Señor hoy. ¿No es maravilloso esto? 2. En la segunda etapa, en la cual Él es nuestro reposo, Cristo tomará posesión de toda la tierra como su herencia, haciéndola su reino por 1000 años. 3. En la segunda etapa, en la cual Cristo es nuestro reposo, todos sus creyentes vencedores que lo buscan y disfruten como su reposo en la primera etapa, la era de la iglesia, participarán en su reinado en el milenio. Ellos heredarán la tierra y participarán del gozo del Señor. Así que podamos todos entrar en el reposo del Señor en la vida de la iglesia hoy. Bien, pasamos entonces al punto 3 Romanos. Dice, necesitamos prestar atención a lo dicho por el Señor en Mateo 11:28 al 30. Dice así, venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, este
este pasaje precioso. Bueno, dice el punto A, trabajar arduamente no solo se refiere al arduo trabajo de esforzarnos por guardar los mandamientos de la ley y las regulaciones religiosas, sino también el arduo trabajo de luchar por tener éxito en cualquier obra. Todo aquel que trabaja así está siempre agobiado. Y yo creo que es la experiencia de todos nosotros, ¿verdad? Lo acabo de mencionar. Sí, sí. Cuando yo conocí al Señor, a mis 20 años, yo quería servir al Señor, pero no conocía que necesitaba conocer, que necesitaba disfrutar primero el reposo. Si quiero servir al Señor, primero tengo que conocer y disfrutar el reposo del Señor. Maravilloso. Así que no debemos preocuparnos por hacer muchas cosas, debemos preocuparnos por ser las personas que disfrutan al Señor. Necesitamos llegar a ser tales personas, que el Señor nos lleve a ser tales personas que disfrutan al Señor en todas los detalles que hemos estado viendo en Cristo como la buena tierra, ¿verdad? Que lo disfrutemos en los valles, en los montes, que lo disfrutemos en los ríos, en las aguas, en los manantiales, que lo disfrutemos como el trigo, la cebada, que lo disfrutemos como la vid. Eso nos llevará al reposo. Eso nos llevará a la experiencia del reposo. Mientras más disfrutamos, más reposamos en el Señor. Entonces, seremos las personas apropiadas para laborar en la obra del Señor. No es al revés. Es primero disfrutamos y después llegamos a ser las personas apropiadas para laborar en la obra del Señor. Por eso tenemos que aprender a descansar. ¿Queremos laborar para el Señor? Tenemos que aprender a descansar. ¡Aleluya! Descansar no solo se refiere a ser librados del arduo trabajo y de la carga que hay bajo la ley o la religión o bajo cualquier clase de trabajo o responsabilidad, sino también a tener perfecta paz y plena satisfacción. Y ya hemos visto que esa perfecta paz y satisfacción resulta cuando expresamos al Señor y cuando lo representamos con su autoridad y dominio en esas situaciones que vivimos en nuestra vida diaria. Maravilloso. C, tomar el yugo del Señor consiste en aceptar la voluntad del Padre. No consiste en ser regulados ni controlados por alguna obligación de la ley o la religión, ni tampoco en ser esclavizados por alguna obra, sino en ser constreñidos por la voluntad del Padre. El Señor llevó tal vida ocupándose únicamente por la voluntad de su Padre. Él se sometió plenamente a la voluntad del Padre. Por tanto, nos pide que aprendamos de Él. Ahora, fíjense, este es un punto que creo que nos puede ayudar a entrar en esta experiencia del reposo. El Señor nos invita a que vengamos a Él, ¿verdad? Los que estamos trabajados arduamente, estamos cargados. ¿Quién de nosotros no tiene el deseo de descansar? ¿Verdad? Bien, el Señor nos deja un modelo de cómo entrar en el reposo. Dice Juan 4:34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Lo vieron? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que si hay hambre y sed en nosotros, es que no estamos satisfechos, no estamos reposando en el Señor. Por eso es que ese pasaje es precioso porque el Señor no había comido, ¿se acuerdan? Y los discípulos, hey, no has comido, vamos a traer comida. Pero el Señor entonces revela que su comida es que haga la voluntad del que lo envió, que acabe su obra. Así que nosotros necesitamos aprender a comer la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor. Es nuestro alimento. Así que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y sentimos agotamiento, ojo, eso es una señal
Es una alarma muy grande que se está encendiendo en nuestro servicio al Señor. Sí, pasan los años, a lo mejor el primer año estamos llenos de gozo, segundo año, 5 años, 10 años, y de repente, ¡tum!, algo está sucediendo. Algo sucede en nuestro ser interno, nos sentimos estancados, nos sentimos envejecidos. Si eso ha sucedido, y a mí me ha sucedido, y yo creo que todos los que servimos al Señor hemos pasado por esa experiencia y tenemos que ser sinceros y abiertos. Si estamos pasando por esa experiencia, es que necesitamos regresar al Señor como nuestro descanso. ¿Cuánto necesito regresar al Señor y descansar en el Señor y entender que no es mi esfuerzo, no es mi obra, no son mis fuerzas las que el Señor está buscando? El Señor lo que quiere es que disfrute el descanso y necesito descansar. Entonces, para yo laborar en el Señor, mi primer día, recuerden, mi primer día es el séptimo del Señor, es el día que Él descansó de toda su obra. Él ya hizo toda la obra, entonces yo necesito entender eso. Toda la obra está hecha. Lo único que necesito hacer es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Así que que seamos como el Señor, buscando su voluntad. Y hermanos y hermanas, ¿hemos visto la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿En qué país usted nació? Hermanos y hermanas, esa es la voluntad de Dios. No, pero es que este país no sirve para nada. Bueno, esa es la voluntad de Dios. El papá y la mamá que a usted le dieron, esa es la voluntad de Dios. La esposa que el Señor le ha dado, esa es la voluntad de Dios. Los hijos o las hijas que el Señor le ha dado, esa es la voluntad de Dios. Que todos podamos hacer la voluntad de Dios, sujetarnos a la voluntad de Dios, obedecer a la voluntad de Dios para encontrar descanso. No tendremos descanso si le seguimos echando la culpa a nuestros problemas a las personas que nos rodean, ¿verdad? Los que estamos casados. Es que esa mujer que me diste, olvídese de eso. Es que los hijos que me diste, olvídese de eso. Y estamos en el trabajo. Ese jefe injusto que me diste, olvídese de eso. O los compañeros, esos compañeros, olvídese de eso. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. Y no debemos hacer nuestra voluntad, debemos hacer la voluntad de Dios. Eso llega a ser nuestra comida. Eso llega a ser nuestro alimento. Eso llega a ser nuestra satisfacción y descanso. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Así que el modelo ya lo tenemos. Jesús, aleluya. Él hizo todo según la voluntad del Padre. Igualmente nosotros tenemos que unirnos a esa voluntad y ser uno hasta la muerte. Aleluya. Hasta la muerte, ¿verdad? Luego, más adelante, antes de ir a la cruz, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, eso está en Mateo 26:39, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese está en el 39 del capítulo 26. Y en el 42 de ese mismo capítulo dice, de nuevo, por segunda vez, se fue y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así que todos podamos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, que todos podamos ver la voluntad de Dios en nuestro servicio en la iglesia. Todo está dentro del arreglo soberano de Dios. Nada ha fallado. Nada. De eso tenemos que tener plena confianza y certeza de que nada se le ha pasado a nuestro Dios amoroso. Aleluya. Muy bien.
Ser manso o dócil significa no resistirse a la oposición. Y ser humilde significa no tener amor propio. Él se sometió plenamente a la voluntad de su padre sin desear hacer nada para su propio bien y sin esperar ganar algo para sí. Así que no importa cuál fuera la situación, él tenía descanso en su corazón, él estaba plenamente satisfecho con la voluntad de su padre. El descanso que encontramos al tomar el yugo del Señor y aprender de él es descanso para nuestras almas. Es un descanso interior y no algo meramente exterior en naturaleza. El yugo del Señor es la voluntad del Padre y su carga es la obra de llevar a cabo la voluntad del Padre. Tal yugo es fácil, no es gravoso, y tal carga es ligera, no es pesada. Hermanos y hermanas, que todos podamos descansar, ¿verdad? En nuestra vida diaria y nuestro servicio, entendiendo que todo lo que nos rodea, todo lo que estamos viviendo es parte de la voluntad de Dios. Y esto es el yugo. Este es el yugo del Señor. Pero ese yugo es fácil. Y esa es la carga del Señor. Y la carga del Señor es ligera. Todo lo que me acontece en nuestra vida, todo lo que nos acontece en nuestra vida, es la voluntad de Dios. Ese es el yugo, que es fácil. Y esa es la carga, que es ligera. Por eso debemos alabar al Señor, adorarlo por su voluntad. Gracias, Señor, por la esposa que me diste. Gracias, Señor, por los hijos e hijas que me diste. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mi jefe. Gracias, Señor, por mis compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por tu voluntad. El hecho de que El hecho de que su yugo sea fácil significa que su yugo, la voluntad del Padre, es bueno, benévolo, benigno, suave, placentero, en contraste con duro, tosco, severo y gravoso. Que todos podamos llegar a tal experiencia de ver la voluntad de Dios en todas nuestras circunstancias. Muy bien. 4 Romanos. Éxodo 31, 12 al 17 revela que el sábado se menciona después del encargo respecto a la edificación del tabernáculo. Este pasaje es precioso. Éxodo 31, del 12 al 17. Ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, pues esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel para observarlo como pacto perpetuo por todas sus generaciones. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó y obtuvo refrigerio. Entonces tenemos que subrayar esa palabra, reposó y obtuvo refrigerio. El Señor reposó y obtuvo refrigerio cuando creó al hombre a imagen y semejanza de él y le dio autoridad y dominio para que lo representara y pusiera fin a las obras del diablo. Así es como el Señor reposa y obtiene refrigerio. Así que nuestra vida es para expresar al Señor y para ejercer la autoridad de Dios en esta tierra. La iglesia, por eso, causa el descanso del Señor y el refrigerio y la satisfacción del Señor, porque es la iglesia, ¿verdad?, la que está expresando al Señor sobre la tierra y la que puede atar al hombre fuerte en esta tierra. Entonces, habrá descanso y habrá refrigerio y habrá satisfacción en el corazón del Señor. Por eso, este punto no es pequeño, hermanos. Y todos los que estamos aquí hoy debemos alabar al Señor por su voluntad. E inclusive, ¿en qué localidad estoy? Alabo al Señor. Los hermanos que el Señor me dio en la iglesia, lo alabo al Señor. Los hermanos ancianos, alabo al Señor. Los hermanos servidores, alabo al Señor. ¿Por qué? Porque este es el arreglo soberano de Dios para expresarse corporativamente en la iglesia
y poner fin a las obras del diablo. Muy bien, en el séptimo día Dios reposó y obtuvo refrigerio. El hombre fue un refrigerio para Dios debido a que el hombre fue creado a imagen de Dios, con un espíritu, para que el hombre pudiera tener comunión con Dios y ser el compañero y complemento de Dios. Necesitamos ver el siguiente principio rector divino. Dios primero nos suministra disfrute y luego nosotros laboramos juntamente con Él. A fin de ser uno con Dios en su obra, debemos disfrutarlo. Así que el Señor nos lleve a disfrutarlo. Que seamos las personas en esta tierra que disfrutan a Dios, que disfrutan a Cristo, al Cristo todo inclusivo, en todos estos aspectos que hemos visto, en todos estos mensajes. Que el Señor nos permita traer tal descanso, satisfacción al corazón del Señor, al ser las iglesias en la tierra, tal expresión y tal representación que ponen, lo expresan a Él y ponen fin a la obra del diablo. Muy bien, y observen que este pasaje de Éxodo 31, 12, 17, no lo he mencionado, está bajo el contexto de la edificación del tabernáculo. Los invito a que lean Éxodo 31 desde el inicio, desde el versículo 1, para que ustedes puedan ver que hacer memoria del sábado, lo importante que es el reposo para el Señor, está ligado, íntimamente ligado al edificio de Dios, el tabernáculo. Así que Dios le había dado el modelo a Moisés del tabernáculo, cómo tendría que ser edificado, y había dado también la instrucción de el servicio sacerdotal. Todos esos detalles de cómo el sacerdote tendría que vestirse y todas estas cosas. De la unción, también estaba la unción allí revelada. Así que todos estos artículos, los muebles y los utensilios que están en el tabernáculo, todos están incluidos en esta obra de edificación. Y de repente habla del día sábado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Así que la iglesia, como el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Trae tal reposo al Señor. Y por eso es que el pueblo de Israel tenía que honrar el sábado. Era una ley, era un mandamiento. Pero a nosotros, el pueblo del Nuevo Testamento, es hoy, es todos los días. Por eso es que nosotros no guardamos el sábado solamente, porque todos los días son sábados. Aleluya. Todos los días son para reposar. Todos los días son para descansar. Y por eso es que necesitamos ir al Señor y descansar en el Señor, porque su yugo es fácil y su carga es ligera, haciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Así que en el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del disfrute del Señor. Ellos estaban llenos de mosto, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 2:13, dice. Después Pedro y los 11 se pusieron en pie para laborar junto con el Señor. ¿Lo vieron? El Señor trabaja 6 días y en el séptimo descansa. Nosotros empezamos descansando. Nuestro primer día es el descanso. Aleluya. Para entonces laborar. Así que primero ellos fueron llenos del Espíritu. Aleluya. Así que el día, ¿se acuerdan? Ellos estuvieron orando sin cesar allí en el aposento alto y se derramó el Espíritu Santo. Y posterior a esto empezó la labor. Así que reposaron en el Señor, siendo llenos del Espíritu Santo. Que todos nosotros seamos aquellos que nos llenamos del Espíritu Santo. Diariamente, en la mañana, podemos ir al Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Antes de hacer cualquier cosa, antes de ir a predicar el Evangelio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando fuimos instruidos con este asunto de la manera ordenada por Dios, yo siempre recuerdo que hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y yo decía, bueno, sí hay que orar. Ahora me doy cuenta. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que reposar en el Señor. Hay que disfrutar al Señor en esa llenura del Espíritu hasta estar ebrios del Espíritu. Y entonces podremos laborar en el Señor, llenos del Espíritu Santo.
Con relación a Dios, es cuestión de laborar y reposar. Con relación al hombre, es cuestión de reposar y laborar. Luego laboramos con el Señor al ser uno con Él. Por ser el pueblo de Dios, deberíamos ser portadores de una señal de que necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza, energía y todo, a fin de que podamos laborar juntamente con Él para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto lo honra y lo glorifica a Él. La señal que portamos es que primero reposamos con Dios, disfrutamos a Dios, obtenemos refrigerio con Dios y somos llenos de Dios. Luego, laboramos juntamente con aquel que nos llena al estar en unidad con Él. Esto es un pacto eterno, un contrato eterno con Dios. Cuando prediquemos el Evangelio, hermanos, debe haber la expresión de Cristo en nuestro rostro. ¿Verdad? Cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿qué cara tenemos? Si estamos llenos de mosto, si estamos llenos del Espíritu, si estamos llenos de gozo, de seguro que muchos querrán eso que nosotros tenemos que ellos no tienen. Pero si vamos en un esfuerzo y aún con tristeza, porque es una obligación ir a predicar el Evangelio, yo creo que nadie va a querer eso. Qué triste condición, ¿verdad? Si quisiéramos predicarle el Evangelio a alguien en tristeza y obligación, es que no, es que esto es muy pesado, predicar el Evangelio. No, olvídese de eso. Entonces, no hay que ir a predicar. No prediquemos el Evangelio de esa manera. Tenemos que ser llenos del Espíritu, descansar, reposar en el Señor y entonces laborar. Muy bien. Llegamos entonces al punto. Bueno, y yo creo que en esto podemos desarrollar todo el tema de no solamente predicar el Evangelio, pastorear a los hermanos. Yo creo que me voy a traer un poquito ese tema también, porque predicar el Evangelio es un instante. ¿Cuánto toma convertir un pecador en hijo de Dios? Rápido, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y dice, amén, yo creo en el Señor. Ya, así de rápido fue. Pero llevar a ese nuevo creyente, que es un bebé espiritual, a la madurez, se requieren años. Se requieren años, hermanos. Entonces, bueno, ya si predicar el evangelio es un problema, imagínese eso. Ahora imagínese pastorear a los hermanos semana tras semana en mi casa y en la casa de ellos. Bueno, creo que así es como debería ser, ¿verdad? En mi casa y en la casa de ellos, ¿verdad? Pero cuando abrimos nuestra casa, ¿qué estamos pensando? ¿Verdad? Oh, ahora tengo que barrer, trapear mi casa para que esté limpia. Ah, para que la vean bien los hermanos. Sí, hermanos, sí hay que hacerlo, pero eso no debe ser una carga pesada, eso debe ser un gozo. Así que si usted está lleno del Espíritu, usted barre su casa, la limpia, es más, hasta cocina a los hermanos, para que cuando lleguen haya alimento en su casa y todos estén felices y contentos. No es pesada esta carga, no debe ser pesada esta carga. Esto realmente es lo que necesitamos hoy, ser llenos del Espíritu a tal punto que nada de estas cosas sea un peso, una carga. Si es así, es que no estamos disfrutando al Señor lo suficiente. Si es así, es que necesitamos arrepentirnos, volvernos al Señor, tocar al Señor en nuestro espíritu y vivir y permanecer allí y servir a los santos en nuestro espíritu. 5 Romanos. Tenemos que seguir. El medio por el cual disfrutamos a Cristo como la buena tierra es la palabra viva y operativa de Dios, la cual es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien,
Alguien puede decir, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Y este versículo dónde salió, verdad? Sí, 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 es que acuérdense que estamos en un pasaje en el libro de Hebreos, ¿verdad? Empieza en una sección en el capítulo 3:7 y termina en el 4:13. Esa es la porción de este mensaje. Hebreos 3:7 hasta el 4:13 y estamos en Hebreos 4:12. Entonces, qué precioso es ver que este versículo, que seguro que muchos de nosotros lo hemos recitado muchas veces y no lo sabemos de memoria, está bajo el contexto del reposo. Precioso. ¿Cómo entramos en el reposo del Señor, hermanos y hermanas? Es por medio de la palabra. Aleluya. ¿Cómo podemos entrar en el reposo del Señor, hermanos y hermanas? Es por medio de la palabra. Pero, ojo, es la palabra que opera. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo podemos entrar en el reposo del Señor? Es abriéndonos a la palabra diariamente. Pero si yo leo la Biblia así, como si fuera un periódico, ahí, una revista, ya, hermano, ya terminé un capítulo hoy, es posible que no haya mucha operación del Espíritu. Pero ¿qué tal si vamos al Señor, ejercitamos nuestro espíritu, oramos la palabra, oramos, leemos la palabra? Hemos aprendido aquí en el Recobro del Señor a orar, leer. Pero, hermanos, no importa cuántos años tenemos en el Recobro del Señor, no sabemos orar, leer. Tenemos que confesar eso. No sabemos orar, leer. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar, leer todos los días para que podamos avanzar en nuestra experiencia y podamos entrar en el reposo del Señor. Si no estamos en el reposo del Señor, aun cuando tengamos decenas de años aquí, 10, 20, 30 o 40 años en el reposo del Señor, es posiblemente porque no estamos tocando la palabra de una manera viviente. No estamos tocando la palabra en nuestro espíritu y por eso es que necesitamos ser hombres que ejercitan su espíritu aún para entrar en la palabra de Dios. Al entrar en la palabra de Dios usando nuestro espíritu, entonces esa palabra será viviente. Esa palabra operará. Y hermanos y hermanas, debemos apreciar la obra fina que quiere hacer la palabra al cortar. No debemos tenerle miedo a esta palabra, ¿verdad? Que cortar y entonces sentimos como dolor. No, no, olvídese eso. Que démosle gracias al Señor, que cuando vamos a la palabra nos incomoda. Si usted va a la palabra y la palabra lo está incomodando, es producto de que esta palabra está entrando, está penetrando como esta espada y está separando su alma del espíritu. Eso es una buena señal. No le tenga miedo al cortar de la palabra, porque esta palabra hará que seamos hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales. Así que necesitamos orar al Señor para que haya más operación profunda de la palabra en nuestro ser y separe nuestro alma de nuestro espíritu. Porque ya sabemos que si permanecemos en el alma, no estamos en el reposo del Señor. Si vamos a la palabra y hay argumentos, hay cuestionamientos, hay razonamientos, es que estamos tocando la palabra con nuestra alma. Necesitamos arrepentirnos, volvernos al Señor de una manera sencilla, simple. No seamos complicados cuando vamos a tocar la palabra. Tenemos que ser sencillos para que esta palabra pueda penetrar en nuestro corazón y pueda hacer su obra, la obra de separar el alma del espíritu. Así que los hijos de Israel nos tipifican a nosotros, los creyentes neotestamentarios, en nuestra participación en la plena salvación que Dios efectúa.
Uno, en la primera etapa recibimos a Cristo y somos redimidos y liberados del mundo, tal como los hijos de Israel fueron liberados de Egipto. En la segunda etapa, llegamos a ser los que deambulan en nuestra búsqueda del Señor, tal como los hijos de Israel deambularon en el desierto. Nuestro deambular siempre ocurre en nuestra alma. 3. En la tercera etapa, participamos de Cristo y lo disfrutamos de una manera plena, tal como los hijos de Israel participaron de las riquezas de la buena tierra y participaron de las riquezas de la buena tierra y las disfrutaron. Esto lo experimentamos en nuestro espíritu. Así que seamos aquellos que disfrutan al Señor en su espíritu, que seamos aquellos que tocan la palabra de Dios ejercitando el espíritu. 4. Los creyentes hebreos se preguntaban en su mente lo que debían hacer con su religión hebrea. Y esta pregunta en su mente equivalía a deambular en su alma y no era una experiencia de Cristo en su espíritu. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de que a veces leemos una parte de la palabra y decimos, esto no es para mí. Ya, ahí estamos. Ahí hay que detenerse, porque toda la palabra es para mí. Toda la palabra es para mí. Entonces, no pensemos de esa manera. O a veces tocamos la palabra y decimos, esta palabra le ayuda al otro hermano, a ese hermano que anda mal. Tampoco es así. La palabra es para mí. La palabra quiere operar en mí. La palabra quiere separar el alma y el espíritu en mí. Así que esos son indicios de que estoy en el alma. Hay pensamientos, hay razonamientos, hay juicios a los hermanos. Eso esa es una evidencia de que estamos en el alma, no estamos ejercitando nuestro espíritu. Así que debemos ejercitar y recibir la palabra con fe. Así que si ustedes revisan bien Hebreos, capítulo 4, ¿verdad? Hebreos, capítulo 4, podremos ver claramente que necesitamos también ejercitar la fe. Dice, eh, definitivamente, dice, bueno, yo creo que no tengo mucho ya tiempo para buscar eso, pero bueno, necesitamos ejercitar nuestra fe, hermanos, porque el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por no ejercitar su fe. Así que necesitamos ejercitar nuestro espíritu, necesitamos recibir la palabra con fe para que entonces podamos entrar en este reposo sabático que está en nuestro espíritu. Muy bien, sigamos, que ya el tiempo se me acabó. Con relación a Dios, ¿es cuestión de elaborar? No, perdón, se me movió la página. Los creyentes hebreos se preguntaron, ya leí ese punto. B. El escritor del libro de Hebreos les aconsejó a los creyentes hebreos que no tambalearan en su alma errante, sino que prosiguieran a su espíritu para participar del Cristo celestial y para disfrutarlo. 1. El Cristo mismo que está sentado en el trono en los cielos, ahora también está en nosotros, es decir, en nuestro espíritu, donde está la habitación de Dios. En Betel, la casa de Dios, la habitación de Dios, la cual es la puerta del cielo, Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo y trae el cielo a la tierra. Puesto que hoy en día nuestro espíritu es el lugar donde está la habitación de Dios, ahora es la puerta del cielo, donde Cristo es la escalera que nos une a nosotros, las personas en la tierra con el cielo y nos trae el cielo. Así que ejercitemos en nuestro espíritu, ya que nuestro espíritu es tal escalera que une la tierra y el cielo, ¿verdad? Tal fue la experiencia de Jacob cuando estuvo en Betel, dice, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Pero luego en Juan 1:51 el Señor revela que Él, el Hijo del Hombre, es tal escalera celestial. Los ángeles descienden y ascienden por esta escalera. Así que
nosotros tenemos al Hijo del Hombre en nuestro espíritu. Tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Tenemos tal escalera celestial que une los cielos y la tierra en nuestro espíritu. Por eso es que somos personas misteriosas. Estamos en la tierra, pero estamos conectados con el cielo. Y el cielo y la tierra están conectados en nuestro espíritu. Ok, por tanto, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, ciertamente por la puerta del cielo y por medio de Cristo como escalera celestial, tocamos el trono de la gracia en el cielo y todo lo que necesitemos está en este trono. Así que no importa cuál es nuestra condición, hay sangre, aleluya, está la sangre de Cristo y allí recibimos todo lo que nosotros necesitamos para nuestro oportuno socorro, lo recibimos en este encuentro maravilloso con nuestro Cristo, en este trono de la gracia. Muy bien, tenemos que avanzar. Los tambaleantes creyentes hebreos deambulaban en su alma y habían desatendido su espíritu, pero el Nuevo Testamento es absolutamente un asunto en nuestro espíritu, no en nuestra alma. Bueno, yo creo que también en algunos versículos que están aquí mencionados, tenemos que ver que este asunto del espíritu requiere que nuestra mente sea puesta en el espíritu. Romanos 8:6. ¿Cómo podemos entrar en nuestro espíritu? ¿Cómo podemos entrar en el reposo del Señor? Poniendo nuestra mente en el espíritu. Allí hay vida y paz. Aleluya. Así que seamos aquellos que ponen la mente en el espíritu. C. El alma de los creyentes hebreos con su mente pensativa, con sus dudas respecto a la manera en que Dios efectúa su obra salvadora y con sus consideraciones respecto a sus propios intereses, tenía que ser quebrantada por la palabra de Dios, que es viva y operativa y que penetra, de modo que el espíritu de ellos fuera separado de su alma. Así como el tuétano está escondido en lo profundo de las coyunturas, el espíritu está en lo profundo del alma. Así como separar el tuétano de las coyunturas requiere principalmente que las coyunturas sean quebradas, separar el espíritu del alma requiere que el alma sea quebrantada. Y por eso es que somos tan bendecidos de que al hacer la voluntad de Dios nuestra alma es quebrantada. Tenemos que alabar al Señor por su voluntad. Y es solamente por medio de tal quebrantamiento de ese hombre exterior es que el hombre interior, que es el espíritu, puede ser liberado. Así que apreciamos la disciplina del Señor, amamos la voluntad de Dios y amamos también su disciplina, porque amamos al Dios que ama, porque solamente alguien que ama disciplina, ¿verdad? Un padre que ama disciplina a sus hijos y nosotros hemos aprendido a amar a Dios en sus disciplinas porque entendemos que Él es amoroso con todos nosotros. Siempre que leamos la Biblia, esta debe ser viviente, vigorizante y lo suficientemente cortante como para separar nuestra alma de nuestro espíritu y discernir nuestros pensamientos e intenciones, con lo cual revelará cuáles provienen del yo y son para el yo y cuáles provienen de Dios y son para Dios. Debemos mezclar la palabra con la fe, con fe, ¿lo vieron? Debemos mezclar la palabra con fe. Ajá, y ese es el versículo que estamos buscando. Hebreos 4:2 dice, pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída, por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. ¿Lo vieron? Tenemos que aprender a mezclar la palabra con la fe. No hay tiempo de entrar en eso, pero es un punto precioso. Así que la palabra penetre y corte, pero que también usemos nuestro espíritu, pero que también ejercitemos la fe, mezclemos la palabra con fe para que sea de provecho a nosotros. Y, hermanos y hermanas, en el recobro del Señor, somos tan bendecidos porque hemos aprendido a orar, leer la palabra. Y esa es una buena manera de mezclar la palabra con la fe, orando, leyendo. Amén, la palabra.
Ahí está, Efesios 6, 17 y 18. Muy bien, termino aquí. La palabra viviente de Dios debe penetrar en nuestro ser y liberarnos de nuestra mente pensativa y de nuestra alma errante a fin de que entremos en Cristo como reposo sabático en nuestro espíritu. No deberíamos ser de los que tambalean en el deambular de nuestra alma, sino que necesitamos negarnos a nuestra alma y proseguir a nuestro espíritu para participar del Cristo celestial y disfrutarlo a fin de que podamos participar en el reposo del reino durante su reinado en el milenio. Que el Señor nos permita ser tal pueblo en las iglesias, en su recobro, que estemos disfrutando al Cristo todo inclusivo, que seamos las personas que disfrutan al Cristo todo inclusivo y que descansan en el Señor, llevando el yugo del Señor, que es fácil, llevando la carga del Señor, que es ligera, y que de esa manera podamos entrar en el gozo del Señor en el reino venidero, que sea nuestro reposo sabático en el milenio nuestro premio. Alabamos al Señor.